Bueno, buenos días. Un gusto saludarlos desde Buenos Aires y muchas gracias por conectarse a esta sala virtual para participar de este webinar que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y desde donde socializamos experiencia del eje temático Universidad Innovadora. Hoy compartiremos el tema del tema Currículum del Docente Innovador. La presentación del tema va a estar a cargo de la doctora Karen Infanta Soto, una amiga de la red a quien algunos de ustedes quizás tuvieron oportunidad de escucharla en una reunión anterior de este mismo ciclo, y a quien le agradezco, por supuesto, su generosidad y disposición para acompañarnos en esta reunión. Vamos a continuar compartiendo conocimientos en este espacio en el que pretendemos, además de socializar buenas prácticas, construir un espacio de intercambio de ideas e inspiración que esperamos siga creciendo. También presento a quien me va a acompañar en calidad de moderadora, la licenciada Claudia Santiago, que es coordinadora académica en la Universidad de Belgrano. Antes de habilitarle el micrófono a Claudia, quería comentarle que luego de la presentación, nuestra facilitadora responderá a las preguntas que le formulen. El chat va a estar disponible para los asistentes en todo momento. Muchas gracias. Claudia. Hola, Claudia. Ahora sí. Buenos días a todos, es un gusto que nos acompañen y es un gusto presentarles a Karen Infanta Soto, quien ya ha estado con nosotros hace poco tiempo. Karen es especialista en estos temas, en esta oportunidad está presentando la temática del currículum del docente innovador, pero ella es bastante formada y especializada en temas vinculados en general a innovación educativa y tecnológica. Karen es doctora, graduada de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, y además de su actividad como docente en la Universidad Privada de San Martín de la Sierra, y en diversos emprendimientos, es vicepresidenta de la Cámara Genera Center, Centro de Innovación, y es consultora en general en temas de tecnología educativa y en tecnología en general. Así que es un gusto contar nuevamente con Karen y le doy la palabra para escuchar su presentación. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad, Claudia, y también Estela, de estos momentos en los cuales necesitamos un espacio para poder conversar. La Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria se ha vuelto un cúmulo de ideas y transformación que felicito realmente. Nosotros, en particular mi persona, soy docente de la UPSA, también graduada de la UPSA en Ingeniería y Sistemas, y el doctorado en la San Francisco Javier. Vemos cómo es necesario todas estas posibilidades, pero vino a colación el tema que voy a hablar a raíz de que pareciera que todo se estaba centrando en la tecnología y en la habilitación de la tecnología para el docente. Sin embargo, y eso hablábamos con Estela, nosotros desde Genera Center, que ya es mi centro de innovación, consideramos que el tener la tecnología es una herramienta, pero el principal punto, y es lo que compartimos con la Red Latinoamericana, está en el chip del docente. El chip del docente es el que nos va a permitir afrontar los riesgos del 2020, del 2025, del 2030 y hacia el infinitum. Y adicionalmente, el gran reto del docente es poder habilitar en sus estudiantes y también en aquellos que son futuros profesionales el mismo chip. Entonces voy a continuar con este punto. Estamos hablando de esos
puntos, porque para ser un docente innovador tienes que ser un innovador. Voy a hablar de la innovación desde este punto de vista, y de ahí nos concentramos en el perfil del docente innovador. Me quedo con Susana Fikelivich, que es también argentina, que siempre la he nombrado durante el 2018 cuando estábamos impulsando el ecosistema de innovación en Bolivia, desde Santa Cruz. Entonces decía, las ciudades y regiones que logren desarrollar medios sociales, económicos y tecnológicos innovadores ocupan un lugar central en el sistema de innovación. Las que no puedan permanecerán en los márgenes. Entonces, ¿cuán más sentido tuvo lo que dice Susana cuando en este momento que apareció el tema de la pandemia, el docente que ya estaba habilitado técnicamente y educativamente en el tema del uso de la tecnología, reaccionó rápidamente al cambio, empezó a mejorar sobre la figura, y aquellos docentes que no se adaptaron o no trabajaron, empezaron a tener problemas. Y lamentablemente, y aquí vamos a hablar, no solo el docente. Empiezo con voy a ver a mis amigos que están ahí, Adi, Adriana, todos los que están ahí, los que ven. Hago esta dinámica. Soy también presidente de un programa que se llama FULIET, de Líderes Emprendedores de Bolivia, que es un programa del Rotary. Entonces le decimos, dibuja una casa en 80 segundos, dibuja una casa en 80 segundos, y le pasamos, dibuja la casa en 80 segundos. Empezamos así los que sepan de tema de neurociencias verán que le estamos yendo a que saque del reptilio lo primero que tenga en la mente, y le digo, compártela con el compañero, porque son clases donde tratamos de llegar a 150 chicos que comparten esto. Entonces le decimos y empezamos a poner 80, ¿no? 79, 76, así, vamos colocando. Adivinen qué casa dibujan. Si ustedes hacen esta experiencia conmigo y alguien me comenta, trate de hacerla, dibújela. Si yo te dijera, es ahora. De los 150 chicos, casi 147 dibujarán una casa parecida a esta. Esto, gracias a Dios, ha ido cambiando porque también ya los colegios han empezado a cambiar el chip. Pero esto que les he hecho, también lo hice una experiencia a nivel universitario. ¿Y qué es lo que les quiero decir? ¿Por qué es esto? Dibujamos la misma casa que nos han enseñado durante 12 años, la casa que el profesor dibuja, la casa que... Algunos viven en edificios, condominios, capaz que aquí hay zonas como el Uruguay que son casas totalmente abiertas, pero dibujan esta casa porque les puse el hábito y entonces generó esto. También les hago esta dinámica, ¿no? ¿Qué tal innovadores somos? Le digo, en un minuto cita todos los usos que seas posibles de esta figura, y me nombran todo lo más raro que quieran, solo algunos. Ahora, ¿cómo hacemos que empiecen a nombrar más cosas? Uno, hay un voluntario, es ese que se atrevió a dar el primer paso, que eso lo decimos, ¿no? Cuando decimos, hagan algo diferente, les hacemos hacer varias dinámicas, esa persona es muy importante, ese que se anima a hacer el ridículo si quiere, pero va a hacer algo. Pero el primero que se anima es el primero que lo va a hacer diferente, porque le decimos que lo haga diferente. Entonces ya se dan cuenta que lo pondrían difícil para el resto. Después hacemos que otro compañero sóplale. Entonces el compañero le da ideas y él empieza. Y ya cuando los otros ven que se puede ayudar, empiezan a hablar. Eso es algo que tratamos de trabajar mucho, porque a veces el sistema te ha vuelto cuadrado, pero ya unidos, ¿no? Ese liderazgo colaborativo que nosotros impulsamos te puede ayudar a desarrollar. Entonces ahí empiezan a citar varios objetos, ahí empiezan cosas macabras, pero empiezan a citarlo y se despierta, pero también le hacemos notar algo. La creatividad es diferente a la innovación, y eso es muy importante para cuando empecemos a hablar del docente innovador. Hay mucha gente, y sobre todo esto es una realidad muy, muy latina, es que dicen, yo soy muy creativo, se robaron mis ideas, se tomaron mis ideas, no quiero decir a nadie mis ideas. Lo vemos en nuestro centro de innovación a nuevos emprendedores cuando vienen y dicen, tenemos dos características, dos extremos. Uno que siempre tiene ideas, y el otro que viene y te dice, quiero hacer algo innovador, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces nosotros ahí tenemos dinámicas diferentes. Pero lo importante que hay que entender que la creatividad no es igual a la innovación, porque la innovación también tiene que ver con el mercado y el beneficiario, que ese es un tema que quisiera resaltar en lo que vamos a hablar. Finalmente, antes de empezar a hablarles, les pregunto a todos,
sobre todo los amigos del chat, que me ayuden. ¿Qué es innovación? ¿Qué se entiende por innovación? A ver si se animan a indicarnos qué es innovación. Esto lo planteo porque si ustedes no reconocen estas tres imágenes, es porque obviamente algunas están relacionadas a la cultura boliviana y en el caso peruana. Yo soy peruana, radico en Bolivia muchos años. Una creatividad, al fondo dice creatividad que agrega valor, vamos, Napoleón está también indicando. Entonces, por ejemplo, el primer cuadro que les muestro mientras voy indicando es el llamado Wally boliviano. ¿Qué es lo que hizo el Wally? Uno repitió una imagen al decir, pero Wally es otro Wally. Lo que hizo es este joven que después quisieron darle becos a universidades, es agarrar las partes de cosas que estaban botadas y las unió para armar varios objetos. El gran tema de este joven, el Wally boliviano, es que él no recibió educación formal universitaria, no sabía física. Y lo que enseñamos, por ejemplo, cuando estamos enseñando un poco de robótica, o cuando tenemos que acordarnos qué es el CAT o el lado. Yo era pésima en física, así que cada vez que daba esas clases para mí era un dolor de cabeza el acordarme cómo enseñarle a los estudiantes, porque cuando tienes un hilo conductor puedes enseñarle, pero si hay un chico capo que te decía, yo lo cambio esto, y tú tienes que recordar temas de física para poder decir dónde está el error. Entonces, uno es el Wally boliviano. Avi dice es resolver cosas, eso también me parece muy importante. El otro, me siento muy orgullosa, y todos los que somos de la cultura, digamos, en Cusco, ustedes pueden ver alta ingeniería de todos los que eran los incas. Esto es estudiado también en muchas universidades por el tema de cómo lograban el riego. Y muchas personas que lo han estudiado saben que no habían todas las capacidades, pero habían manejado muy bien ciertas raíces matemáticas. Entonces, ese es también un tema importante de qué es innovación. Es súper innovador, fue en su época. Imagínense estar hablando de riego. Y obviamente ahí lo puse el dibujo de las computadoras, porque sí, el dibujo de las computadoras está muy relacionado a innovación, pero quiero decirles que no es el todo, ¿no? Dice competencia, no dice competencia para hacer mejor las cosas. Bueno, si nos vamos a la base pura, dice acción y efecto de innovar, o creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Eso es lo que dice la Real Academia Española. También aquí siempre cito a Jorge Kulgis, que es el dueño de una empresa que se llama aquí Síntesis, que él fue nombrado como uno de los innovadores hace mucho tiempo atrás en la Cumbre de Innovación Latinoamericana, y él empieza a hablar de que la investigación es transformar dinero en conocimiento e innovación es transformar el conocimiento en dinero, y yo lo aumenté o en mejor calidad de vida, que es el círculo de Raffler. Después que lo escuché, fui a buscar las bases porque me parece muy importante esto, para hablar que la idea es que una vez que investigamos, tenemos que poner en marcha o en funcionamiento esto para que sea de un cambio o una transformación. Hay diferentes tipos de innovación. Aquí se cita mucho a Schumpeter que fue citado por Navarro, Eduardo y Pérez, que es un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado, el descubrimiento de una fuente de materias primas o productos o una nueva forma de organización. O sea, no todo es crear nuevos productos. Y obviamente tenemos la incremental, que es lo que están diciendo, resolver problemas de diversas maneras, radical, crear un nuevo producto, o lo disruptivo, que es utilizando cosas que están totalmente fuera de la caja. Es la frase que se utiliza. Los modelos de innovación siempre fueron cerrados, y lo que estamos hablando ahorita, que el rol del docente es más valioso en un entorno de innovación abierta, cuando el docente se integra con las universidades, con las empresas, con la sociedad. Aquí le doy varios ejemplos de innovación, de innovadores. Está Henry Ford. Alguien dice,
agarró, inventó un auto, no, democratizó el uso del auto. Aquí democratizó la forma de hacer bloqueos. Obviamente aquí Steve Jobs sí genera un nuevo producto, pero también lo nombro a Gastón Acurio, que es de mi país, que lo que hizo es que mientras la gente pensaba que había que cerrar el conocimiento en las recetas, que son las recetas de las madres, Gastón Acurio abre escuelas en los colegios, en las zonas más pobres de Perú, y empieza a exportar la cocina culinaria peruana a nivel insospechado, que lideriza ahora a nivel internacional. También aquí un profesor boliviano, que si alguien lo reconoce me gustaría que lo escriba, no utilizaba tecnología en computadora, sí, pero la logía, la forma de la tecno, que es la forma de hacer las cosas, de cómo enseñaba matemáticas. Se hizo una película, si alguien la vio, a ver, recuerden, ¿no? ¿Cuál es la película? No lo pueden colocar. Y también, perdón, y también aquí, si alguien lo reconoce, también lo pueden escribir. El profesor Escalante, gracias Hernán Peña, y esta persona que acá a lo mejor no la ven, deberían reconocerlo, está nombrado como uno de los profesores y algunos dicen que nunca pisó una universidad, que ahí me voy a dirigir con el currículum del docente innovador. Quiero que lo tomen en cuenta porque esta persona tiene millones de seguidores con tema de matemáticas, pero algunos indican que nunca entró a una universidad, es un español. También si lo reconocen, sería bien que lo nombren porque es importante conocer estas características que nos está dando los nuevos espacios. Ahora, Ricardo dice, con ganas de triunfar, bienísimo. Bueno, la pregunta era que le decía, entonces, no solo Steve Jobs es un innovador, sino que tenemos estas nuevas formas de innovación, y este profesor, se lo dejo de tarea si alguien lo ubica, ¿por qué revoluciona tanto? Aparte del profesor Escalante, que también fue un innovador, que lo reconocemos mucho aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque adicionalmente, si el docente no se innova, entonces le puede pasar lo mismo que a Kodak y terminar por desaparecer el docente tal y como lo conocemos. Y el COVID nos ha puesto a prueba a todos. ¿Por qué? Porque en este tema no hemos estado preparados como universidad, ni como sociedad, ni como gobierno a los nuevos cambios que ya nos indicaban las habilidades del siglo XXI, que aquí se necesitaba el tema de innovación, que es la habilidad y competencia del siglo XXI según la OSD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Steve Jobs nombraba siempre que los innovadores tenían estos 5 características: observadores, cuestionaban, cambian de perspectiva, experimentan y conectan. Nosotros como docentes sabemos mucho de esto a veces en teoría o para nuestras investigaciones. Ya Napoleón Ríos ya encontró, ya nos pasó el dato, David Calle. Muy bien, Napoleón, gracias. Entonces nosotros como docentes ya manejamos esto, pero a veces no lo aplicamos en nuestra aula, porque obviamente venimos de un currículum duro, ¿no? Donde la investigación-acción aún no está en las aulas, donde todavía no gestiono el conocimiento en mi aula. O sea, lo que quiero decir es, nosotros sabemos esto y capaz se lo enseñamos todos los días a nuestros estudiantes. Capaz que de todo, donde yo creo que estamos fallando es el conectar. Seguimos con el conocimiento que tenemos y lo he dicho varias veces, doy a nivel maestría, a nivel doctorado, temas de este tipo. Y cuando les digo, hay universidades que ustedes van a la fotocopia de la universidad, y así ha estado hace 10 años en la fotocopia, sacan la fotocopia, vayan a ver si es lo mismo de la fotocopia de la universidad de ahora. Y en algunas universidades aún eso se mantiene, que es terrible, terrible, porque a veces uno cree que todo lo que es innovación se relaciona a innovar mi práctica educativa, pero también es el conocimiento suscrito en el mismo. ¿Qué significa? Hasta hace 3 años en las aulas, por ejemplo, los profesores de marketing no enseñaban lo que era marketing digital, inbound marketing, marketing en guerrillas. Los profesores de gestión de proyectos no enseñaban a usar herramientas tecnológicas
como Trello, Asana o la suite de Atlassian, por ejemplo, para controlar proyectos online. O los profesores que daban dinámica de grupos no enseñaban herramientas colaborativas. Entonces, el conectar es una de las herramientas que significa conectar, ya sea ideas, conectarse con el futuro, conectarse con lo que está por venir para de alguna manera trabajar con nuestros estudiantes. Como docente innovador, el docente tiene que tener estas características, pero adicionalmente aplicarlas en aula. Entonces, estas son las competencias que nombraban y he buscado en internet, he visto varias información de lo que he estado. Esto no es nuevo, si ustedes lo ven, está de muchos años. Ahí hablaban del docente del siglo XXI, les he colocado 2 referencias que pueden hablar de cosas que si le cambian de tecnología a innovación, estaríamos hablando lo mismo. Y aquí hablaba que el docente del siglo XXI tendrá un acceso web de aula virtual, construyendo nuevos paradigmas, nuevo perfil del docente del siglo XXI, podrá ir al inicio, creatividad y publicación de contenidos, administrará información, una pedagogía bien pensada y tejiendo nuevos entornos de aprendizaje. Esto lo saqué de esta fuente y vuelvo a indicar que hay otras fuentes que hace años ya indicaban esto. Entonces, ¿cuál es lo diferente de lo que estamos hablando? Que un docente innovador pues, debe ampliar la capacidad de nuestros estudiantes utilizando prácticas y estrategias innovadoras. Y por lo tanto, innovadora siempre es estar en innovación incremental, radical o disruptiva. Y a lo mejor muchos entramos en la incremental, pero muy pocos enseñamos la disruptiva, el que tiene que afrontar el cambio, el que tiene que afrontar la crisis, el que tiene que afrontar también las fallas y que también tiene que ser capaz de que el estudiante se sienta cómodo aprendiendo a aprender, desaprendiendo y aprendiendo y poder de alguna manera trabajar en producción y colaboración porque no vamos a poder saberlo todo para facilitar el proceso de empoderamiento de los participantes de acuerdo a los cambios que requiere la sociedad. Bueno, de todas maneras, para innovar se requieren 3 cosas, o sea, no es que se requieran 3 cosas, lo que quiere decir que a veces alguien dice, quiero innovar, y ustedes pueden ver que les he puesto varios materiales, también soy fanática de lo que es la teoría U del MIT, creo que se la nombro siempre, la teoría U del MIT, el Beabourd Design y demás, todos apuntan que para lograr un estadio de innovación, o sea, de tener una estructura para poder innovar, la persona también tiene que tener cierta habilidad para mantenerse con una mente despejada. Y ahí van a ver el pasar de lo divergente a lo convergente. Entonces, en un momento tienes que aceptar nuevas voces y luego ser efectivo cuando vas a colocar. Por eso que siempre trato de explicar es que a veces uno quisiera que te llegue la forma divina, pero tienes que tener en cuenta es que hay técnicas. Y esto los que han estudiado creatividad lo van a entender. Me recuerdo siempre que mi hija me comentaba que cuando le enseñaban a creatividad le pedían que dibujen 50 árboles, uno diferente del otro. Obvio que al 51 te va a salir un árbol diferente, pero si no tienes el tiempo para hacer los 50 árboles, entonces estos 3 elementos, debes tener equilibrio, debe haber motivación y debes tener un foco. Porque innovar por innovar no es tan fácil, o sea, no es en una cultura donde todos dibujamos en la misma casa, no va a ser tan fácil. Además que lamentablemente en Latinoamérica va a haber ese tema, eso ya se hizo antes, eso ya estuvo y eso nos va a pasar a nosotros cuando hagamos un cambio dentro de la currícula o le va a pasar a nuestro estudiante, entonces tenemos que enseñarle cómo mantener el equilibrio, cómo fijarse en motivación y automotivarse y cómo fijarse en foco en cosas que pueda hacer. Y ahí le pongo algunas referencias para que ustedes puedan explorar, que es parte de lo que nosotros hacemos en nuestro currícula, que es el perfil del innovador. El perfil del innovador. Antes de que empiece a innovar, queremos que desaprenda todo lo que tenía precocido en la cabeza para que genere este espacio. Enseñamos técnicas para el equilibrio, la motivación y foco. En la red tenemos gente que se dedica a apoyar este talento. Y luego, obviamente, para innovar también puede haber el innovador así aislado en el mundo, siempre se le capacita, pero también debe haber una gestión institucional o personal.
Aquí siempre recuerdo el SICI, el congreso de innovación, donde uno siente que está tan apoyado por tanta gente que está pensando lo mismo, pero obviamente ahí le he colocado algunas cosas que debería estar considerándose en el perfil del docente innovador, y es el currículum. Primero, el perfil del innovador, o sea, trabajar en las habilidades blandas del innovador. Aparte, trabajar y entender que ese innovador primero va a tener que buscar la gestión institucional adecuada para poder innovar en su práctica. ¿Cuáles son los componentes que, en base a todo lo que les he hablado, consideramos en lo que estamos trabajando desde Genera Center? Consideramos que hay 3 componentes del currículum, o sea, digamos, componentes en el sentido de qué debemos trabajar dentro de ese docente. La gestión de aula fuera de la caja. Esto significa cómo repensar tu aula virtual o tu aula presencial fuera de lo que te han enseñado. Eso significa el desaprender, el de cambiar de perspectiva, mirar cómo lo puedes hacer, porque si alguien ha estudiado el tema de neurodidáctica y si alguien me ayuda, que sea investigador o que sea del ámbito de la neurodidáctica y neurociencia, ustedes saben que para lograr que se vaya a la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, en primer lugar tenemos que lograr la atención, ¿no? Primero lugar la atención y para persuadir. Entonces, esos elementos que hay que disparar implican que puedas hacer cosas que están fuera de su zona de confort en un momento dado. Eso va a implicar cómo tengo que rediseñar la planificación de mis clases, también darle estrategias de facilitador B-Learning en mix presencial y virtual, también trabajar con las plataformas virtuales, no solamente Moodle, Classroom, sino también, por ejemplo, Padlet, o generar su propio landing page, o generar espacios, o trabajar con plataformas como Coursera, edX, Doméstica o algo. Entonces tienes que aprender diferentes tipos de plataformas dependiendo hacia dónde te quieres dirigir y hacia dónde vas a desarrollar tus habilidades. El manejo de recursos y materiales del offline al online y el manejo de actividades, tareas y evaluación que también cambian en base a las nuevas tendencias. El segundo componente que debe tener el currículum es la integración de herramientas innovadoras. No solamente las clásicas TIC, sino las TAC y las TEP, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y las tecnologías del empoderamiento y la participación. Nosotros tenemos un modelo que se llama el modelo CIEDUCO con TICS, donde esta integración se hace en base a trabajar las herramientas y también las técnicas de innovación educativa en forma colaborativa. O sea, tenemos unas comunidades donde las personas pueden presentar sus soluciones y las personas le pueden habilitar. Es más, hay una empresa, en nuestro caso New Century, que es una editora multimedia, que los proyectos puede apoyarlos, ahí está Vivian Salina, puede apoyarlos para poder desarrollar modelos que después pueden ir a aumentar a sus servicios a la empresa y a las instituciones educativas. Y ahí, en este segundo componente, la interacción con otras estrategias o herramientas educativas, de los cuales obviamente las que más nos gustan, gamificación, que puedo usar, por ejemplo, herramientas como Kahoot, microaprendizaje, que también es bien importante con el celular, o Flip Classroom. En la producción de contenido innovador, que es el tercer componente que debe estar en el currículum del docente innovador, hablamos del diseño de productos digitales, la utilización de herramientas de producción o de herramientas de diseño, como el caso de Canva, y en herramientas de producción hay ahora muchas herramientas online que se puede utilizar muy fácilmente. Vemos cómo se debe hacer la verificación y las pruebas de los productos, la producción de los mismos, dependiendo del tipo de recurso que quieres generar, y obviamente complementamos esto con manejo de competencias mediáticas. Nosotros terminamos, por ejemplo, este currículum del docente innovador con un proyecto de innovación que plantea el profesor, sujeto a que sea en algún caso financiado por la empresa, apoyado por la colaboración, con la idea, y aquí viene, que puedan iniciar su proceso de innovación, ¿no? Que es tomar la conciencia de en qué áreas. Nosotros hablamos aquí ya cuando
se desarrolla el tema del perfil de docente innovador, cuáles son los dolores de tu aula, qué es lo que más te afecta, esos puntos donde tus estudiantes no están respondiendo, esos son muy, muy interesantes para empezar, y lo puedes hacer con un tema de investigación-acción. Pues, analizar la planificación, tu producto, cómo lo vas a trabajar y hacer el cambio, la innovación, motivar a este cambio. Va a haber una tensión diferencial entre el momento presente, donde estás y dónde quieres ir, que eso es muy común según Vygotsky. Este es el tema de que estamos pasando un nuevo estadio de aprendizaje. Y bueno, la adaptación final que va a tener que ocurrir para ver si lo que estamos innovando dentro del aula finalmente se acomoda dentro del contexto o hay que mejorar. Ahora, aquí cuando hablamos de esto, no se olviden que desde la gestión de la innovación obviamente es uno de los fines, pero el otro es gestionar el conocimiento, porque en este interín el docente pudo haber generado papers, pudo haber generado artículos, pudo haber aprendido de los errores con las lecciones aprendidas para mejorar su propia práctica educativa. Y bueno, aplicar entonces, en el primer punto que les decía, aplicar el primer punto que es la innovación educativa, aquí Carbonell dice, es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, métodos e intervenciones según los casos, los procesos de enseñanza. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente explícito, oculto, ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Entonces, el primer de los componentes, trabajamos mucho en lo que es la innovación educativa para ver nuevas maneras de representar y presentar los conocimientos. Aquí alguien me puede recordar o puede escuchar el concepto de la desaprender y aprender, o también puede escuchar el concepto de construir para construir, ¿no? Arreglar lo que hay ahorita, sacar los componentes y luego tratar de construir con los nuevos elementos que tiene la sociedad, no solo en tecnología, sino en nuevas concepciones. Entonces, por ejemplo, hay temas muy álgidos que ahora se requieren incluir en el currículo, pero es como, ahora lo único que queremos hacer es como borrar lo anterior y volver a crear. Nosotros en el concepto que trabajamos es sacar los componentes y volverlos, de tal manera que sean dinámicos, interactivos y multimodales, ¿no? Que puedan demostrar cambios, que puedan interactuar y verificar estos cambios y que puedan ser por varios, la unicanalidad, van a escuchar, que pueden ser por varios canales, físico, virtual, semipresencial, etcétera. ¿En qué formas podemos utilizar la tecnología? En este caso, ya el uso de la tecnología educativa nos va a permitir diseñar materiales educativos, por ejemplo, para fortalecer o acelerar el aprendizaje, para el aprendizaje diferenciado y, por ejemplo, para modelar con excelencia la destreza y la capacidad con mayor facilidad, por ejemplo, a través del uso de simuladores. Permitir el cambio de contexto, esto también es muy importante porque a veces dentro del aula algunos dicen no podemos traer la experiencia de fuera, pero los videos de YouTube, la forma como tú te puedes interactuar o hacer que alguien del exterior participe, como estamos haciendo aquí gracias a la invitación de Estela, yo estoy trayendo otra realidad que no es la realidad actual y que puede generar esos cambios, trayendo otra vez cambios de perspectivas, de formas de ver, porque igual que les digo, a veces uno cree que en mi país todo está solucionado, pero está solucionado en las capitales de los países, en algunos lugares no están solucionados. Y por tanto, el lograr otras formas y aquí incorporar la radio y la televisión como herramientas de tecnología también es muy importante, por ejemplo, para lugares alejados, que a lo mejor la radio llega con mayor facilidad que con la televisión. Y aprender de y con los demás es un aprendizaje que se permitiría. Apoyo cognitivo con herramientas especiales, también aquí uno con las tecnologías y pensando un poquito cómo lo puedo adaptar a, por ejemplo, personas que tienen problemas de movilidad, etc. También ayuda al aprendizaje personalizado, individualizado y mejora en ejercicios repetitivos y prácticas, por ejemplo, utilizando juegos. Entonces, todos estos puntos que le digo es desde el punto de vista del componente
de la innovación educativa, el acceso a vastas cantidades de recursos y creación y autoexpresión de nuevas maneras de hacer. Esto sería en el componente de la innovación educativa, entonces repensando el hecho educativo, o sea, dónde lo aplico, lo que voy a hacer, lo que voy a modificar, lo que voy a cambiar. Y luego, no solamente son las herramientas, por ejemplo, incluir ya el teletrabajo, el tema de hablar de las firmas digitales, el hablar de todo lo que viene con tecnología, sino también desde el otro punto, por ejemplo, economía creativa, economía de colores, hablar de las ciudades inteligentes, hablar de, hay N temas desde el tema medioambiental, las empresas B, o sea, lo que quiero que queden claro, y eso me van a ayudar, es que no es solamente lo nuevo en tecnología, sino lo nuevo en perspectivas, lo que está funcionando ahorita en el medio que estamos escuchando, y ahí las redes sociales se vuelven un gran lugar para saber cuáles son las tendencias, qué escuchan nuestros alumnos, a qué le están dando prioridad, etcétera. Porque tienen diferentes aplicaciones que el docente innovador debe poder decir o relacionarlas a algo que Vygotsky también lo hablaba. Hablaba acerca de todo el constructivismo, del aprendizaje y hacerlo mediado por el computador, pero también hay otros como el Ausberg que hablaba del aprendizaje significativo. ¿Y cuándo lo hago significativo? Cuando le sirve a alguien. Aquí gobierno abierto, telesalud, el e-learning, o el m-learning, el teletrabajo, que es un tema de moda. Y bueno, aquí para finalizar solo lo quería mostrar que una de las herramientas que usamos, aparte de enseñarle tecnología, es para que creen sus productos o recursos innovadores, usamos el famoso Design Thinking, que yo le he visto que se lo ha dado en otras oportunidades aquí en la red, por eso no quería ahondar en ello, pero solo recordarles que el empatizar con los clientes o empatizar con los estudiantes o empatizar con la comunidad educativa es parte de eso, el pensar el mapa de empatía es una herramienta que nosotros la apreciamos mucho, el definir, y ahí viene a decir el insight, o sea, cuando a veces estamos en este tema, muchos se quedan con las aristas o con se ven en lo que está arriba del iceberg y no ven la parte de abajo del iceberg. Entonces, insight también viene a hablar el verdadero dolor del hecho educativo. O sea, ¿por qué no estoy pudiendo enseñarle a mi estudiante para que salga la innovación? Tengo que dejar de pensar en cómo lo solucionaban antes para pensar cuál fue el verdadero dolor y ver qué es lo que ahora en conocimiento, en herramientas, hay nuevas visiones, nuevas perspectivas para tomar en cuenta en el tema de innovar. Y bueno, idear, basado en estas perspectivas, prototipar, que en nuestro caso no es solamente hacer el user story mapping o algo, sino es cómo lo implemento en mi aula, cómo lo que creo en mi aula lo voy a llevar bajo control y de alguna manera analizar. Y aquí hay herramientas que les pueden servir, como el Canvas de la gamificación. Este es un aporte que lo hizo Javier Aranoca, que es el decano de la facultad, cuando estábamos dando unos talleres a una universidad aquí en Bolivia. Entonces, y en particular también van a escuchar el Scoop Canvas cuando yo hablo acerca de esto, que son herramientas que algunos lo piensan que son para el ámbito empresarial, muy bien los puedo aplicar para el ámbito de la educación, en este repensar de la educación. Y bueno, valido lo que opino con técnicas más didácticas y utilizando obviamente ahora la tecnología, utilizando herramientas como Google Suite o las herramientas de Office 365, donde hay herramientas colaborativas. Aquí, por ejemplo, quería nombrar el caso de Google Educator Group, espero que esté alguien de la red aquí en Bolivia.
han liderizado la capacitación utilizando herramientas de que si ustedes ven no son solamente, vuelvo a indicar, herramientas tecnológicas, sino son herramientas de cómo aplicar la tecnología. ¿Qué hicieron? En forma voluntaria, ellos capacitaban a través, lo pueden encontrar Google Educator HEC Bolivia, donde yo también soy parte, educaban a través de videos en YouTube a los profesores que estaban con problemas, porque se lo había indicado en el época del COVID, y tuvimos unas reuniones para encontrar ideas y se abrió la oportunidad de hacerlo por televisión, o sea, lo mismo que pasaban en YouTube, lo pasaban por televisión a través de la televisión de Tarija, y eso llegó y fue ahora hablado por Google, porque es la posibilidad de esto, de generar cambios. Entonces, ahora todos de la comunidad educativa de Google no son de la misma universidad, ese es otro aspecto que quiero hacer notar, son de diferentes universidades que se unen para, de alguna manera, ver cómo ayudar a la sociedad. Y adicionalmente muchos de ellos eran profesores y incorporaron en algunos casos a sus mismos estudiantes para hacer uso o apoyar a esto. Eso es validar, ¿no? Validar. Bueno, ahí siempre los invito a que nos sigan en las redes sociales, y esto para los que se animan, hay en Google tiene una que es el docente innovador. En particular, mi centro no solamente quiere que sean un docente innovador, nosotros queremos ayudarlos a hacer sus propios recursos y materiales didácticos utilizando la tecnología, con la posibilidad de que esto se pueda ofrecer al público en forma, sea abierta o también sea a través de alguna, digamos, compensación por el trabajo realizado. Entonces, siempre lo planteamos, y bueno, ahí están las referencias, y bueno, eso es un poquito lo que les quería charlar, y bueno, ahí está para los contactos de las personas que quieren, les interesan este tipo de temas. Hola, no, de ninguna manera te creíste, Karen, es una muy buena presentación en temas que nos involucran mucho como docentes. Por mi parte, bueno, ahora les pido a quienes están presentes, si quieren hacerle llegar sus consultas o comentarios a Karen, para que se explaye por alguno de los temas. En principio, me parece muy interesante plantear este tema de la innovación en este momento, porque todos los docentes nos vimos necesitados de plantear o dar soluciones distintas a nuestras clases, sobre todo los que antes trabajaban exclusivamente con modalidad presencial. La verdad es que no es que la necesidad fue compulsiva, repentina, inminente, y nos puso en una situación difícil a todos quienes no lo habíamos previsto como para lograr una formación previa. En realidad a todos, porque quienes sí teníamos algunas herramientas fueron muy útiles, pero la situación que estamos viviendo a nivel mundial es muy particular y requiere realmente integrar además componentes psicológicos que tienen que ver con el proceso educativo desde el punto de vista pedagógico, y que son necesarios. Entonces, este punto de la innovación es sumamente importante. Difícil inclusive porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos un currículum, que tenemos una plataforma determinada, que tenemos un contexto que nos posibilita o nos limita. Así que realmente es muy importante tener en cuenta las herramientas con las cuales nos iluminaste esta mañana. Bueno, acá vemos que tenemos un comentario de Clara. Clara es la directora de la escuela de la FEDEP, la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad de Belgrano. Te coloca lo siguiente, Karen. Dices muy claro, muchas gracias. Agregaría la importancia trascendental de las instituciones educativas innovadoras que alientan y colaboran con los docentes con iniciativas. No solo poner el foco en los docentes, sino supongo que tendrá que ver con esta cuestión del contexto
No sé si querés hacer algún comentario, Karen. Clara, totalmente de acuerdo, lo dije en la anterior presentación, cuando hablábamos de la gestión del conocimiento e innovación en una institución educativa. O sea, siempre ha habido innovadores. Yo te le digo, ahí está, les nombraba al caso ya nos dijeron al licenciado Calle o el docente boliviano. O sea, siempre en todas las instituciones vamos a ver gente súper creativa, innovadora, que está dispuesta. Yo sé que no es lo mismo, pero creativa es como el potencial, ¿no? Y ya innovadora es la que está haciendo algo, que tiene un producto. ¿Qué es lo que pasa? No es una cultura, o sea, no está inmerso a veces todavía en la cultura ni de tu región ni de tu contexto. Es una cultura, lo hemos visto cuando nosotros empezamos con nuestros primeros grupos de WhatsApp del I-emprendedor, que le llamábamos el I-emprendedor, le pusimos el I para indicar que no era cualquier emprendedor, sino el I. Alguien decía, quiero hacer tal cosa. ¿Qué creen que era lo próximo? Eso ya está, ya he hecho, no sé qué, lo bajoneaba. Entonces, algunos de los que bajonearon hasta en su logo, ahorita ya son emprendedores de la red y están haciendo eventos grandísimos, tienen N clientes. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? O sea, tienen que juntarse todos esos innovadores resilientes en un grupo y la institución los debe apoyar en una primera No le instancia. escuchamos a Karen. ¿Cómo apoyan? Soy la única que no le escucha. Qué pena. Bueno, pero por suerte estaba cerrando, creo. Esperemos unos minutitos a ver si ella se puede reconectar. Bueno, por lo pronto, la verdad es que comparto la preocupación de Clara en relación a que no, en este momento los docentes nos vemos muy atravesados todos por la realidad y no es sencillo lograr una salida inmediata. Eh, no todos tenemos este perfil innovador que sería deseable, requerido y que se fomente desde las instituciones. Los perfiles tienen que ver con lo actitudinal y se van formando a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, para ser innovador hay que tener herramientas. Por eso me parece muy importante escuchar presentaciones como la de Karen, que nos proveen de estos elementos a quienes no estuvimos formados en esta concepción. Pero bueno, de todos modos, salimos adelante, en general tenemos los recursos, los vamos encontrando, como decía Karen en un principio, a partir de ahora ya estamos un poquito más afianzados en esta meseta que se nos va presentando, donde tenemos que planificar un poquitito más a largo plazo, no solamente resolver lo inmediato. Bueno, evidentemente Karen no ha podido retornar. A todos ustedes les comentamos que la presentación de ella va a estar disponible en la página de la red latinoamericana. Y bueno, y ahora los dejo conversando con Estela, quien va a presentar las próximas ponencias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y les infinitamente por su presentación de hoy. Siempre es un enorme gusto que nos acompañe. Hago extensivo mi agradecimiento a los participantes que hoy conformaron nuestra audiencia y quería convocarlos para un próximo encuentro que realizaremos el 8 de julio a las 12, oportunidad en que vamos a iniciar una serie de reflexiones sobre los desafíos que ha planteado la pandemia. Esta primera reunión va a contar con una exposición que va a estar a cargo de la doctora María Esther López, es una ex graduada de la Universidad de Belgrano, de la carrera de Ciencia Política, que tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Zaragoza. María Esther nos va a acompañar y va a compartir la experiencia directa de primera mano de las adaptaciones a las que tuvo que enfrentarse en este proceso, en este pasaje, en esta transición educativa de lo presencial a lo virtual en el contexto del COVID-19.
Próximamente le vamos a compartir el enlace para el acceso a la sala de la videoconferencia a través de las redes sociales y a través de nuestra base de datos. Es un gusto que nos hayan acompañado y esperemos que nos puedan acompañar nuevamente el 8 de julio, en esta reunión en la que vamos a abordar otra temática que es una problemática de mucho interés para las universidades de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Gracias a todos.